Hola amigos de Sportstream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. El partido entre el Sporting Cristal y el Sport Boys del Callao, correspondiente a la fecha 16 de la Liga 1 Betson, fue reprogramado para el día domingo 5 de junio a la 1 de la tarde debido a la falta de garantías por parte de las autoridades. El duelo se iba a jugar este sábado 4 a las 3 de la tarde en el estadio Alberto Gallardo, pero tuvo que ser cambiado debido a la convocatoria a una marcha de índole política a la misma hora, por lo que las autoridades policiales prefirieron darle importancia a esta marcha y no al partido. Un ridículo total. De esta manera tendremos un domingo cargado de fútbol, ya que a partir de las 10:30 de la mañana la selección peruana jugará el amistoso frente a Nueva Zelanda en Barcelona. Luego vendrá el partido entre rimenses y rosados. Y para cerrar el día tendremos el encuentro entre el Sport Huancayo y Alianza Lima, que se retrasará media hora y ahora comenzará a las 3:30 de la tarde. Así que tendremos fútbol hasta por los ojos. Como dato adicional, se estuvo voceando en redes sociales que el futuro de Christopher Canchita González seguiría estando ligado al equipo celeste, ya que ante el fin de su contrato en diciembre de este año, la directiva habría llegado a un acuerdo con el seleccionado nacional por los próximos 2 años. Y a lo mucho, luego del partido del repechaje, lo estarían oficializando en sus redes sociales. Aunque esto aún no está confirmado, lo más probable es que siga jugando en la Florida. Luego del triunfo agónico ante el Cienciano del Cusco, el plantel de Alianza Lima volvió esta mañana a los entrenamientos en Matut, con miras a su choque pendiente el domingo frente al Sport Huancayo en la altura de la Incontrastable. Los jugadores que actuaron ante los cusqueños solo realizaron regenerativos, mientras que los demás hicieron trabajo con balón en el recinto victoriano. Sin embargo, preocupó mucho las dolencias de Jordi Vilches, Pablo Lavandeira y Pablo Míguez. Felizmente para sus hinchas, hoy se conoció de manera preliminar el estado de sus lesiones. Por lo pronto, se pudo conocer que el caso de Vilches y Lavandeira se tratarían solo de golpes en la rodilla y el muslo, mientras que lo de Míguez sí podría ser un tema muscular, por lo cual será sometido a una resonancia magnética para conocer con mayor exactitud la lesión. Dependiendo de los resultados, se espera que puedan estar presentes este domingo ante el Rojo Matador en un choque que será determinante para saber la suerte de los blanquiazules, que aún pelean por el título de la apertura, donde, dicho sea de paso, solo podrán asistir hinchas locales por disposición de las autoridades y seguridad de los asistentes. Al menos esa fue la excusa que dieron en el comunicado del equipo huancaíno. Recordemos que Alianza Lima tiene 29 puntos y se ubican terceros en la tabla de la apertura, que lidera el Melgar del equipo con 34 unidades. Como información adicional de un ex Alianza Lima, se pudo conocer en las últimas horas que el futbolista Alexi Gómez estaría cerca de jugar oficialmente en el fútbol de Ecuador. Así lo informó el comunicador norteño Josué Narváez. El peruano Alexi Gómez, extremo de 29 años de edad, entrena con el Orense desde hace unas semanas atrás. El jugador podría reforzar al cuadro bananero para la fase 2 de la Liga Pro de Ecuador. Recordemos que el último club donde estuvo jugando la popular Hiena fue en el UTC de Cajamarca el año pasado, aunque no continuó para este año y estaba totalmente desaparecido. Así que veremos si puede enrumbar su carrera en Ecuador. Como ya se sabía, desde la semana pasada, Luis Urruti regresó a Lima luego de operarse de la rotura del ligamento cruzado y meniscos de su rodilla izquierda, con lo que iniciará la última etapa de su recuperación. A través de sus redes sociales, el habilidoso extremo inmortalizó el momento de su llegada a Campomar para realizar trabajos especiales que le permitan volver a la cancha. Como se recuerda, el último partido jugado por Urruti con Universitario de Deportes fue el 5 de marzo en el estadio Iván Elías Moreno. En una primera instancia, la recuperación de Urruti estaba prevista de acá a 6 a 8 meses. Sin embargo, luego de la intervención quirúrgica en su natal Uruguay, el atacante inició el proceso de recuperación y ante la buena sensación mostró optimismo.
Sin lugar a dudas, la ausencia del charrúa repercutió en el juego de los cremas, pues fue titular en los 7 encuentros que disputó. Desde su llegada en el 2020, Tito ha jugado 56 partidos entre torneo local y Copa Libertadores, por lo que en el actual plantel merengue es clave en su ofensiva. Sin embargo, no todo serían buenas noticias en ATE, ya que se pudo conocer que el gerente deportivo Álvaro Barco no habría aceptado la propuesta de la U para asumir funciones. Así lo informaron en RPP. Debía dar su respuesta Álvaro Barco a la propuesta del cargo de gerente deportivo. Y la información que tenemos es que efectivamente dio su respuesta, pero que esta ha sido negativa, más allá de que existían días atrás conversaciones que iban por buen puerto, existía ya un acuerdo de palabra entre ambas partes, pero por un tema personal, por un tema que pasa netamente por Álvaro Barco, finalmente no se va a dar este cargo, no va a tomar el cargo, no va a ser gerente deportivo universitario de deportes. Considera, según fuentes a las que hemos podido consultar, que no es el momento propicio para asumir como gerente deportivo de universitario. Este sí es un golpe bajo para la administración de Gianferrari, porque era Álvaro Barco el que iba a tomar las decisiones de cuántos refuerzos traerían, préstamos y la posibilidad de contratar a un técnico extranjero. Ahora todo está en stand-by y con el plantel en unas cortas vacaciones. Así lo informó el periodista deportivo Gustavo Peralta. Por ahora, todo es incertidumbre en la U, donde incluso se estuvo especulando en horas de la mañana que a través del Servicio de Administración Tributaria SAT se habría estado pretendiendo inscribir un embargo sobre el estadio Lolo Fernández, por lo que de una, el administrador Gianferrari tuvo que salir a aclarar el asunto en sus redes sociales. Deben informarse antes de anunciar algo. La ley 31279 prohíbe la enajenación de activos. Estamos ordenando la casa de todas las deudas que dejaron otros. Con el SAT ya llegamos a un acuerdo. Por lo pronto, solo queda esperar alguna buena noticia que llegue a ATE, ya que recién volverán a jugar oficialmente hasta el próximo 26 de junio, cuando visiten al Sport Huancayo por la penúltima jornada del torneo Apertura de la Liga 1 Betson 2022. Y las novelas que se escriben alrededor de las figuras de la selección peruana siguen brindándonos más capítulos. Esta vez revivieron un viejo refrito, el interés del Boca Juniors de Argentina sobre Cristian Cueva. Y es que ahora, según el portal Teis Sports de Argentina, el cuadro ceneice volvería a estar tras los pasos del mediocampista del Alfa T, que según ellos termina contrato a fines de junio. Como se recuerda, Cristian Cueva se encuentra en España con la selección peruana, preparándose para el partido de repechaje rumbo a Qatar 2022. El habilidoso mediocampista es una de las figuras de la bicolor y eso lo tendrían muy en cuenta en Argentina. Es así que se volvió a relacionar al popular Aladino con el equipo azul y oro, informando que el técnico Sebastián Bataglia estaría interesado en reforzar a su equipo, pese a ganar la Copa de la Liga Profesional y haber clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores. Según los medios gauchos, Aladino termina su contrato el próximo 30 de junio, aunque el club de Medio Oriente estaría buscando renovarle el contrato. Sin embargo, esto no sería impedimento para hacerse con los servicios de Cristian Cueva, ya que habría expresado su deseo de vestir la camiseta boquense. O sea, según la lógica de los periodistas argentinos, Cueva renunciaría a los millones de dólares del Medio Oriente por el amor a la camiseta. Ahora, ¿esto será verdad? ¿Tiene asidero? Claro que no, porque para empezar, no citan a ningún dirigente, empresario o al mismo futbolista, no toman sus declaraciones ni nada parecido. Simplemente, el redactor de esta nota se sacó esta noticia bomba del calzoncillo. Encima de todo, afirman que el contrato de Cueviña expira este mes de junio, dando a entender que todo estaría en manos del futbolista peruano. De seguro, solo revisaron el Transfer Market, donde dice que solo tienen contrato hasta este mes. O sea, 5 años de universidad para buscar en internet. Pero los que seguimos de cerca al chocolatero, sabemos que el año pasado, los árabes ya se aseguraron a Cueva hasta el 2023. Incluso sacaron un video promocional anunciando la renovación del contrato hasta junio, pero del 2023. Así que disipamos
nuevamente el humo de esta pobre noticia, haciendo hincapié que no todo lo que brilla es oro, y la mejor manera de no caer en estas patinadas es estar bien informado, o por lo menos estar suscritos al canal para que salgan de toda duda. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!